Bueno, para empezar vamos a estudiar la parte izquierda del balance de situación, que es la que corresponde al activo, y como hemos visto lo vamos a hacer de menor liquidez a mayor liquidez. Por eso vamos a empezar explicando el activo no corriente. El activo no corriente está formado por varias submasas patrimoniales: el inmovilizado, las inversiones inmobiliarias y las inversiones financieras de largo plazo. En el inmovilizado ya estudiamos que eran aquellos bienes que estaban en la empresa más de un año y que podían ser intangibles o materiales. ¿Os acordáis, no? Los intangibles que hablábamos de las patentes, las marcas. Bueno, pues aquí si queréis podéis poner también las concesiones, las aplicaciones informáticas, que a veces caen en selectividad, que es lo que llamamos el software informático. El fondo de comercio no suele aparecer en la BAO, ni el tema de desarrollo, ¿no? Las aplicaciones de desarrollo tampoco suelen aparecer. Pero fijaros, siempre cuando hablamos de inmovilizado intangible va a haber una amortización acumulada de ese inmovilizado inmaterial o intangible. La amortización acumulada, recordemos que era como la pérdida de valor que sufre el inmovilizado. Y el activo, como tiene que ser fiel a la realidad, si el inmovilizado, la patente, vale 1.000.000, pero esa patente ya cada vez tiene menos valor, pues entonces tiene que ir acompañada de una amortización acumulada, que se pone en negativo, entre paréntesis, hemos dicho ya en fundamentos. Por otro lado tenemos el inmovilizado material, aquel que se puede tocar, pero que permanece también, al igual que el intangible, permanece más de un año en la empresa. Y así tenemos los terrenos, las instalaciones, la maquinaria, el mobiliario, el equipo informático. Aquí cuando hablamos de equipos informáticos hablamos de hardware, elementos del transporte y lo mismo. Cualquier bien, no es lo mismo comprar una máquina hoy, el valor de esa máquina hoy es mayor que dentro de 3 años, cuando por el consumo se vaya depreciando. Pues bien, para eso usamos la amortización acumulada del inmovilizado material, que la ponemos en negativo. De esta manera, si a la maquinaria, que le ponemos el precio de adquisición, le vamos quitando la amortización acumulada, vamos informando y registrando a nivel contable en el balance el valor real del inmovilizado material. En tercer lugar, tenemos las inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias no lo hemos dado en FAQ, pero es muy sencillo, chicos. Son aquellos bienes inmuebles, igual que antes, terrenos, viviendas, locales, pero a diferencia del inmovilizado material, estos bienes no son necesarios para la actividad propia de la empresa. Es decir, si yo fabrico muñecas y necesito un terreno, necesito una nave y unas máquinas para fabricar muñecas, eso es inmovilizado material. Pero si yo compro un terreno o una maquinaria o compro un inmueble para especular, para comprar y después vender, que nada tiene que ver con mi actividad o ciclo de explotación, entonces hablamos de inversión inmobiliarias. Y por último tenemos las inversiones financieras a largo plazo. Ya hemos hablado de ello anteriormente. Son aquellos créditos, pero ojo, aquellos créditos que concedemos nosotros a otras empresas o a particulares y de largo plazo, porque si estamos en el activo no corriente, estas inversiones financieras son de largo plazo. Otras inversiones financieras permanentes pueden ser inversiones permanentes en capital. Por ejemplo, cuando tenemos acciones u otros valores que van a estar en nuestra empresa en más de un año. Todos esos derechos que van a estar en una empresa más de un año son inversiones financieras a largo plazo. Por último, los valores de renta fija. ¿Qué diferencia hay entre renta fija y renta variable? La acción, por ejemplo, es el típico ejemplo de renta variable. No siempre sabemos qué dividendos nos va a dar una acción.
Por eso decimos que es renta variable. La renta fija, por otro lado, son, por ejemplo, obligaciones o bonos del Estado que compra la empresa. En vez de ahorrar y meter su dinero en un banco, pues puede comprar bonos, obligaciones de otras empresas o del propio Estado. Estas o estos bonos, estas obligaciones, son valores de renta fija porque nos van a dar un interés fijo, es decir, dentro de 3 años a lo mejor nos van a devolver el capital que nosotros les hemos prestado y además unos intereses. Por eso se llama valores de renta fija, frente a los valores de renta variable, cuyo caso más característico son las acciones. Ojo, cuando aquí hablamos de acciones, nos referimos a acciones que esta empresa tiene de otra empresa, por ejemplo de una filial, no de las acciones de la propia empresa. Las acciones de la propia empresa no es activo, es patrimonio neto, como ya hemos explicado. Y quizás también sea necesario hacer hincapié en que en selectividad, cuando aparece la palabra obligaciones de largo plazo, no se refieren normalmente a este tipo de obligaciones, sino a las obligaciones que emite la empresa para financiarse. Luego, cuando aparece la palabra obligaciones a largo plazo sin más, estamos hablando de pasivo no corriente. En cambio, cuando estamos hablando de que la empresa compra obligaciones que emite otra empresa, ahí sí que estamos hablando de inversiones financieras de largo plazo. Como ya estudiamos en FAG, el activo corriente está formado por bienes y derechos que permanecían en la empresa como máximo un año o hasta un año. Más o menos lo que forma lo que llamamos el ciclo de explotación. Existencias, realizable y disponible son las tres submasas patrimoniales del activo corriente. Existencias ya lo vimos en un tema, cuando hablábamos de FIFO y PMP. Las existencias son elementos que se almacenan en el corto plazo y pueden ser mercaderías. Las mercaderías es cuando estamos en una empresa comercial que compra y vende televisiones, por ejemplo, o también una empresa que produce, en este caso, ¿qué es lo que almacenamos? Productos en curso de fabricación, productos terminados, materia prima para producir, envases, embalajes, todo eso son existencias, o también llamado realizable condicionado en algunos manuales. Bueno, ¿por qué se dice realizable condicionado? Porque lo suyo es que todas las existencias se empleen para actividad económica, no para convertirlas finalmente en dinero. El realizable fundamentalmente está formado, ya lo sabéis, por clientes. Nosotros tenemos un derecho de cobro sobre los compradores habituales de bienes y servicios de nuestra empresa. Por ejemplo, si trabajamos en el Corte Inglés o la empresa nuestra es la del Corte Inglés, pues en su contabilidad tendrá en su activo corriente la cuenta clientes. Todos esos clientes que deban dinero suponen para la empresa un derecho de cobro de corto plazo. En segundo lugar, aquellos clientes que nos pagan con efectos comerciales, por ejemplo con letras, ya lo hemos visto, pues se llama clientes efectos comerciales a cobrar. Cuidado, porque decimos efectos comerciales a cobrar, son derechos, son esas letras de empresas que nos deben dinero, clientes efectos comerciales a cobrar. Funcionan de la misma manera que clientes. La única diferencia, ya lo hemos visto, es que esos efectos, si tenemos falta de liquidez, fácilmente podemos ir a un banco y hacer el descuento comercial, del que ya hemos hablado en el tema anterior. Deudores, derechos de cobro de la empresa por créditos a compradores que no tienen la condición estricta de clientes. Bueno, pues hay otra serie de deudores que no son clientes, ¿de acuerdo? Que deben dinero o que la empresa tiene un derecho de cobro sobre ellos, y esto supone también activo no corriente. Cuidado, deudores. Cuando oigáis la palabra deudores, siempre es activo. Cuando oigáis la palabra deuda, es pasivo. Deudores activo, deuda pasivo. Deudores es todo o todas las empresas o todos los clientes que deben a la empresa dinero, por eso es activo, y deudas
son obligaciones, son deudas que contrae la empresa con sus acreedores. Los acreedores son las empresas o personas que prestan el dinero a la empresa. Si prestan dinero a la empresa es que están financiándola. Entonces, en este caso, deudas, acreedores, todo eso es pasivo. Deudores, siempre activo. Las inversiones financieras de corto plazo son las inversiones que van a estar en nuestra empresa menos de un año. Por ejemplo, si nosotros compramos acciones o vendemos acciones en bolsa y lo hacemos por especulación en el corto plazo, entonces habrá que colocar esas inversiones de corto plazo en el realizable del activo corriente, frente a las acciones que compramos para que perduren esos derechos dentro de la empresa durante años. Por eso, cuidado, porque hay inversiones de corto plazo cuando compramos acciones, bonos o cuando prestamos dinero a empresas, pero que nos lo van a devolver o que vamos a vender esas acciones en el corto plazo. En este caso hablamos de inversiones financieras de corto plazo. Y cuando compremos acciones, bonos o cuando prestemos a otras empresas dinero y lo hagamos en el largo plazo, entonces irán al activo no corriente en la submasa patrimonial inversiones financieras de largo plazo. Es importante que sepáis distinguir cuándo hay que ponerlo en el activo no corriente y cuándo hay que ponerlo en el activo corriente dentro de la submasa realizable. Y por último están dos organismos, Hacienda Pública, en el supuesto de que nos deba dinero, entonces diríamos Hacienda Pública deudor por diferentes conceptos. En este caso, para la empresa es un derecho porque es Hacienda la que nos debe dinero. Lo normal es que digamos Hacienda Pública acreedora, es decir, que nosotros tenemos que pagar el IVA, por ejemplo, de la Hacienda Pública. Esos son obligaciones. Pero cuando decimos Hacienda Pública deudor, por diferentes conceptos, es que la que debe dinero es Hacienda Pública y nos lo debe a nosotros. Por eso para nosotros es un derecho de cobro y normalmente suelen ser de corto plazo, si no nos dicen lo contrario. Y lo mismo ocurre con los organismos de la Seguridad Social. En ocasiones, la Seguridad Social nos debe dinero. En ese caso, hablamos de Seguridad Social deudores. Y no confundamos con Seguridad Social acreedora, que es cuando nosotros debemos dinero, por ejemplo, de las cotizaciones, de los salarios, a la Seguridad Social. Si nosotros debemos dinero, entonces la cuenta es Seguridad Social acreedora y formará parte de nuestras obligaciones, es decir, de nuestro pasivo de corto plazo. Cuando es la Hacienda Pública o la Seguridad Social la que nos debe dinero, entonces estos organismos son organismos deudores. Por lo tanto, forman parte del activo corriente. Y por último está el disponible, que es lo más líquido que tenemos, que normalmente es el dinero que tenemos en los bancos, en las cuentas corrientes. Por eso en algunos ejercicios de contabilidad pone bancos C/C. La C/C significa cuenta corriente. Y la característica principal de una cuenta corriente es que puedes sacar el dinero en cualquier momento. Por eso es como si fuera dinero físico y decimos por tanto que es disponible. Y por último la caja. La caja donde guardamos el dinero también es disponible. Es lo más líquido, no hay nada más líquido que el propio dinero. Bien, a continuación vamos a ver la parte de la derecha del balance de situación. Corresponde a las dos submasas patrimoniales llamadas patrimonio neto y pasivo. Y como sabéis está de menos exigibilidad a más exigibilidad. Por eso vamos a poner primero el patrimonio neto arriba, después el pasivo no corriente y finalmente el pasivo corriente. Bien, en esta diapositiva vamos a estudiar en qué consiste el patrimonio neto. Como ya hemos estudiado en FAG, el patrimonio neto también se le llama fondos propios, recursos propios e incluso financiación no exigible. Y fundamentalmente son esas aportaciones de los propietarios, que forman el capital social,
y a ello le unimos, entre otras cosas, el beneficio no distribuido, que se llama reservas. Sabéis que el beneficio que obtenemos en las pérdidas y ganancias, ese beneficio, una vez que se han pagado los impuestos de sociedades, lo que hacemos es en las juntas generales de accionistas o juntas generales de socios, dependiendo del tipo de sociedad, lo que hacemos es ver en qué nos vamos a gastar los beneficios. Entonces los beneficios se pueden distribuir y dárselo a los accionistas. En el momento que se da a los accionistas, lo que hacemos es repartir dividendos, o pueden quedarse en la empresa como si fuera un ahorro. A eso se le llama reservas. Reservas o beneficios no distribuidos, que como sabéis y hemos estudiado, pueden ser reservas legales, voluntarias, estatutarias, de revalorización, etc. Por otro lado, cuando se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias el beneficio neto, ese beneficio neto de final del año se pone en el balance. ¿Y dónde se pone? Precisamente en el patrimonio neto, en el resultado de ejercicios, en pérdidas y ganancias. Cuando ese beneficio se distribuya, entonces se repartirá entre los accionistas o se llevará parte a reservas. Pero antes de realizar la Junta General de Socios o de Accionistas, ese resultado del ejercicio del año está en el patrimonio neto. También en el patrimonio neto van a poder estar los resultados de ejercicios anteriores. Es decir, aquellos resultados que por la razón que sea no se han distribuido. Bien, pues esos resultados de ejercicios anteriores, al igual que el resultado del ejercicio, si son ganancias estarán en positivo y si son pérdidas estarán en negativo. Y por último está una cuenta que normalmente no cae en selectividad ni cae en ningún problema, que es la cuenta de el dividendo a cuenta entregado en el ejercicio. ¿Qué es el dividendo a cuenta entregado en el ejercicio? Pues bien, normalmente antes de hacer la Junta General de Socios o de Accionistas, el resultado del ejercicio está ahí, no se puede distribuir, no se puede dar dividendos a los accionistas o a los socios. Pues bien, cuando se le adelanta a algún socio parte del dividendo, va a esta cuenta. Es lo que llamamos dividendo a cuenta entregado en el ejercicio. Es decir, por ejemplo, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, podemos adelantar a alguno de los propietarios, a alguno de los socios, parte del futuro dividendo que podamos tener en el ejercicio. A eso se le llama dividendo a cuenta entregado en el ejercicio. Y siempre se pone en negativo, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque realmente es algo que estamos prestando a un socio. Con lo cual, por el tema de la doble contabilidad, al ser un préstamo podría estar en la parte del activo. Por tanto, podríamos hablar de que es un derecho. Bien, como se trata de un dividendo que forma parte de futuros dividendos que se van a entregar a los socios fruto del resultado del ejercicio de ese año, entonces lo que hacemos es ponerlo en la cuenta de patrimonio, pero en negativo. Bueno, pues bien, siguiendo el estudio de la parte derecha del balance de situación, lo siguiente después del patrimonio neto va a ser el pasivo no corriente y finalmente el pasivo corriente, es decir, de menor exigibilidad a mayor exigibilidad. Entonces, ¿el pasivo no corriente qué es? El pasivo no corriente son todas estas deudas que vamos a tener que hacer frente a ellas en el largo plazo, es decir, a más de un año. También se llama exigibilidad a largo plazo o deudas a largo plazo. Son, por tanto, fuentes de financiación ajena, es decir, exigible a largo plazo, y el plazo de su vencimiento, como hemos dicho, debe ser superior a un año. Y sirven básicamente para cubrir la estructura fija de las inversiones. Es decir, lo normal es que si compramos un activo no corriente, lo paguemos a través de un pasivo no corriente. ¿Qué tipo de pasivos podemos tener? Están las provisiones a largo plazo, que también se llaman deudas a suministradores por vencimiento mayor a un año. Están también los efectos, pero fijaros, efectos a pagar a largo plazo, que son todas aquellas deudas contraídas, pero siempre con un vencimiento superior a un año y, como son efectos, significa que están formalizadas en letras. ¿De acuerdo? Normalmente cuando os dicen efectos a pagar, si solamente os dicen efectos a pagar,
siempre es corto plazo. Cuando os digan efectos a pagar a largo plazo, solo en ese caso se tratarán de letras cuyo importe o valor habrá que pagar a más de un año. Y por último están las deudas a largo plazo. Las deudas a largo plazo son las deudas que tengamos con entidades de crédito, acreedores, por cualquier tipo de situación, por ejemplo, por un arrendamiento financiero, por cualquier deuda contraída, etc. Acordaros el tema del arrendamiento financiero o leasing financiero, ¿de acuerdo? Si es de largo plazo, va a pasivo no corriente. Y por otro lado, la última submasa patrimonial, que está a la derecha del balance de situación, es el pasivo corriente, que está formado por todos esos acreedores a corto plazo, es decir, también se llama exigible a corto plazo o deudas a corto plazo. ¿Qué incluye el pasivo corriente? Pues en él se incluyen los créditos que financian la empresa a corto plazo y son los llamados elementos exigibles a corto plazo. Ya los hemos estudiado en FAD. Proveedores, pues son todas las deudas que tenemos con los suministradores de materia prima, de mercaderías, etc. Por otro lado son los proveedores, efectos comerciales a pagar. Fijaros, siempre que pongan efectos comerciales a pagar, como somos nosotros los que tenemos que pagarlo, se trata de una obligación, de una deuda. Por tanto, se pone en el pasivo corriente. Y siempre efectos comerciales, si no os dicen nada, corto plazo. Para que sea a largo plazo, tienen que decir efectos comerciales a pagar a largo plazo. De la misma manera, cuando nuestros proveedores lo que hacen es prestarnos un servicio, en vez de proveedores se llaman acreedores por prestaciones de servicio. Y cuando esas prestaciones de servicio son una obligación de pago que está formalizada en una letra, pues se llaman acreedores efectos comerciales a pagar. Y por último están los proveedores de inmovilizado a corto plazo. Normalmente los proveedores de inmovilizado suelen ser de largo plazo, pero la parte de ese largo plazo que venza en menos de un año pasa a ser proveedores de inmovilizado a corto plazo, que como veis ahí son deudas con suministradores de inmovilizado con vencimiento inferior o igual a un año. Por otro lado tenemos las deudas a corto plazo con entidades de crédito. Fijaros, son deudas. Hacíamos el hincapié cuando hablábamos del activo, la diferencia que había entre deudores y deudas. Deudores, activo. Deudas a corto plazo con entidades de crédito, pasivo, corriente. ¿Qué son? Pues préstamos recibidos de entidades de crédito a corto plazo. Y por último están dos organismos públicos, la Hacienda Pública y organismos de la Seguridad Social. Como vimos en el activo, cuando nos digan Hacienda Pública acreedora, significa que nosotros debemos a la Hacienda Pública, por tanto es una obligación a corto plazo. Si nos dicen organismos de la Seguridad Social acreedores, siempre que nos digan acreedores significa que somos nosotros los que debemos a la Seguridad Social, por tanto es una obligación y por tanto es un pasivo. Y siempre que no nos digan nada, cuando se debe a la Hacienda Pública o cuando se debe a la Seguridad Social, siempre es a corto plazo. Otra cosa es que nos digan Hacienda Pública acreedora a largo plazo. Son excepciones en las que la Hacienda Pública nos deja pagar a más de un año. En ese caso no iría al pasivo corriente, sino al pasivo no corriente, porque es de largo plazo. Pero ya digo, lo normal es que a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social se le pague en el corto plazo y por tanto, cuando aparezca la palabra acreedor, ya sabemos que es pasivo corriente porque somos nosotros los que debemos. Que aparece la palabra deuda, lo mismo. Hacienda Pública, deuda por diferentes conceptos, también es pasivo. Por el contrario, si aparece la palabra Hacienda Pública, deudor u organismos de la Seguridad Social, deudores, ya sabéis que eso es activo. Deudores, activo, deuda y acreedores, pasivo. Y por favor, recordar lo que dijimos cuando hablábamos del activo. Siempre que nos pongan préstamos de corto o largo plazo, entendemos que son préstamos que nos dan a nosotros, es decir, pasivo. Para que los préstamos o créditos sean activo, nos tendrán que decir que son préstamos o créditos que la empresa concede a otras empresas
o clientes. Ojo, porque esto es muy importante. Cuando hay un examen de selectividad, veis la palabra préstamos a largo plazo y pensáis, joroba, ¿son préstamos que la empresa le da a alguien o son préstamos que la empresa recibe? Siempre que aparezca préstamos, tanto de largo como de corto plazo, sin más, entendemos que son cuentas de pasivo, es decir, que son préstamos que la empresa necesita para financiarse.